Un cordial saludo. Pues fijaros, es el punto 633 el que dice: la Escritura llama infiernos, Seol o Hades, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su muerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Continúa ese punto, pero ahora comentamos esta parte. Bien, descendió a los infiernos es un texto, por lo tanto, es un término, el de los infiernos, que es sinónimo, descendió al Seol o descendió a los Hades. Y uno dice, bueno, ¿y qué significa eso del Seol, los Hades, etcétera? Bueno, pues la verdad es que, por ejemplo, uno si mira algunos textos de referencia que nos da el Catecismo, Apocalipsis 1:18, fijaros, por ejemplo, lo que dice este texto, que ayuda a entenderlo. No temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bien, ¿qué se refiere? ¿Qué era el Hades? ¿Qué era el Seol? ¿Qué era este término que a veces es traducido en griego con algún término filaqué, que más o menos sería traducible por la cárcel, etcétera? Como veis, es un término un tanto difuso, que es difícil de concretar de una forma muy precisa. ¿Por qué? ¿Por qué es un término difuso? Bueno, pues porque en el Antiguo Testamento va habiendo una evolución de comprensión de eso. No cabe decir que en el Antiguo Testamento el Seol significaba tal cosa, no, porque el Antiguo Testamento tiene un margen de muchos siglos en su formación y no era exactamente la misma comprensión que tenían del antiguo del Seol, que tenían los judíos que vivieron unos años antes, pues unos decenios o un siglo antes que la llegada de Jesucristo, que los que habían vivido 5 siglos antes. No era la misma. O sea, hay una comprensión progresiva a lo largo del Antiguo Testamento de lo que es el Seol. En los estadios todavía más primitivos, más alejados de Jesucristo, el Seol era un lugar en el que, más bien tenebroso, a donde iban todos buenos y malos, después de su muerte, sin distinguir el estado de unos y de otros. Según va avanzando, según se va acercando Jesucristo, según el judaísmo en el Antiguo Testamento también va poco a poco madurando esa revelación de Dios Padre, el Seol sí sigue significando lo mismo, como un lugar al que van los muertos, que desde luego no es un lugar agradable, porque se describe como un lugar tenebroso, pero en el que ya se distinguen dos partes: una parte reservada a los condenados, para los cuales no hay esperanza de redención, y otra parte está destinada a los justos, que esperan la venida del Redentor, y le llamaban a esta otra parte, le llamaban limbo o seno de Abraham. Es decir, que creo que es importante que tengamos en cuenta que el Seol, o la concepción que había de a dónde iban los muertos en el Antiguo Testamento, es un concepto que va teniendo una evolución dentro del Antiguo Testamento. Claro, pues para Jesucristo, cuando él predica su mensaje de salvación, los judíos ya habían tenido una evolución en su pensamiento, y el Seol de hecho pues ya estaba como dividido en su concepción en dos partes: en la parte en la que estaban aquellos que no tenían esperanza de redención, que sería como nuestro infierno, para entendernos, ¿no? Y la parte del Seol de aquellos que estaban como en un cierto destinada a los justos, como en el seno de Abraham. Bien, textos que apoyan esto. Bien, pues hay distintos textos que apoyan estas afirmaciones. Por ejemplo, el Catecismo nos remite a 3. Salmo 89, 49. ¿Qué hombre podrá vivir sin ver la muerte? ¿Quién librará su alma de la garra del Seol? Es decir, ellos eran conscientes de que la muerte
tenía unas garras que atrapaba a todos. El drama del Seol, el drama de la oscuridad, el drama de que no hay luz, pues ese era un drama que a todo el mundo le tenía atrapado. La muerte ponía sus zarpas en todo el mundo. También hay textos claros en los que se ve que era el destino de todo el mundo, justos e injustos, justos y pecadores, todos estaban en el Seol. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 28, 19. Saúl, que estaba el rey Saúl, que estaba en un apuro, evoca al profeta Samuel, que había muerto, y le evoca a ver qué va a ser de su destino. Y Samuel es como despertado de esa especie de aletargamiento en el que están los fallecidos en el Seol. Y Samuel dice a Saúl desde la ultratumba, ¿no? ¿Por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl. Estoy en grande angustia, los filisteos mueven guerra contra mí, Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo de hacer. Dijo Samuel, ¿por qué me consultas si Yahvé se ha separado de ti y se ha pasado a otro? Yahvé te ha cumplido lo que dijo por mi boca. Ha arrancado Yahvé el reino de tu mano y se lo ha dado a otro, a David, porque no oíste la indignación de su ira contra Amelec. Por eso te trata hoy Yahvé de esta manera. También a Israel entrega Yahvé en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Es decir, fijaros, Samuel desde el Seol, o sea, desde la ultratumba, Samuel, que lógicamente entendemos que era un justo, un profeta justo, le dice a Saúl, que no era ningún justo, mañana estarás tú aquí conmigo, con lo cual ellos entendían, tenían una concepción de que el Seol iban todos, justos e injustos. Al instante Saúl cayó en tierra, temblando, etcétera. Hay, sin embargo, textos como Ezequiel 32, 17 y siguientes, en los que se habla del Seol, no tanto de un lugar en el que van justos e injustos, sino ya es un texto en el que se distingue el Seol como el lugar de los condenados, o el Seol también, otra parte en el Seol, como el lugar de los justos. Bien, como digo, esto es importante entenderlo, porque nosotros a veces simplificamos y decimos, bueno, ¿esto es cosa del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a ver, ¿de qué parte del Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento hay una evolución, pues claro, como son muchos siglos los que han pasado desde la primera parte hasta la segunda, hay una pedagogía de Dios en la que poco a poco va revelando su mensaje, preparando la llegada de Jesucristo para que Él pueda encontrar un pueblo bien dispuesto a recibir su mensaje. Esto es importante. Incluso también hay que decir que cuando en los años previos, en el último siglo, antes de que Cristo llegase, los judíos ya poco a poco habían ido entendiendo de que existía una especie de concepto de alma distinta al cuerpo. Cuando se dice en el texto, no, vino a predicar a los espíritus, ese texto que hemos dicho de 1 Pedro 3, 18, 20, vino a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa espíritus encarcelados? Bien, pues digamos que ya en el Antiguo Testamento, a estas alturas, ya el pueblo judío había ido cayendo poco a poco en cuenta de la diferencia entre el espíritu y el cuerpo. Y así como en la primera parte del Antiguo Testamento ellos no distinguían entre alma y cuerpo, para ellos casi el alma y el cuerpo eran dos cosas pues inseparables, ya sin embargo en el judaísmo tardío lo distinguen. Y ellos hablan de los refaín, que son espíritus debilitados que están en el Seol, y del cadáver, que es Nebeletán, que queda en el sepulcro. Eso ya habían ido evolucionando. Y fijaros cómo Jesús habla claramente de cuerpo y alma. Cuando Jesús dice, y no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien aquel que tiene poder sobre el cuerpo y alma. Es decir, ya Jesucristo habla claramente, de la separación de cuerpo y alma. Y en el mundo del Antiguo Testamento había habido una evolución poco a poco hasta que Cristo habla claramente de eso. Es decir, que cuando el Catecismo habla de que Cristo descendió al lugar de los muertos, o a los infiernos, o al Hades, o al Seol, como queramos hablarlo, está hablando un poco de qué concepto había en el Antiguo Testamento de dónde estaban los difuntos. ¿Dónde estaban los difuntos?
Es, como os digo, un concepto que ha ido poco a poco evolucionando, y de hecho tenemos un texto pues maravilloso, que lo voy a leer, que es el texto en el que Jesús cuenta el caso del rico Pulón, así lo llama la tradición, y del pobre Lázaro. Aunque Jesús pone esa parábola para hablar del destino de los ricos y de los pobres y de el pecado de no tener misericordia con los pobres, pues bueno, pues es un relato de Jesús que nos ayuda mucho para entender cuál era el concepto ya evolucionado de lo que se pensaba que era el Seol. Lucas 16, 22, 26. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, o sea, en el Seol, o como queráis hablarlo, ¿no?, entre los tormentos, el rico, ¿no?, estando en el Hades entre los tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues él está aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Como veis, por lo tanto, en Jesucristo había un concepto del Seol o del Hades muy evolucionado y muy semejante ya a lo que Cristo iba a predicar, que era la salvación y la condenación. Aunque eso de estar en el seno de Abraham no era estrictamente el cielo, no era la visión de Dios, también digámoslo claramente, pero ya se hablaba del Seol, del lugar de los muertos, como un lugar en el que se distinguía pues el destino, la suerte de los que no tenían esperanza de redención, como este rico Pulón, o los que sí se entendían como justos, ¿no? Estaban llamados a la bienaventuranza del cielo, como es el pobre Lázaro, aunque todavía no está en el cielo. Bien, este es el lugar al que desciende Jesucristo. A ese lugar. Ellos entienden que en el Antiguo Testamento todavía no habían recibido la plenitud de la redención, porque estábamos sin ser redimidos. Cuando el Apocalipsis dice, ¿no?, en aquella visión de Juan: y lloré amargamente porque vi que no había nadie capaz de abrir el libro y romper sus sellos. Veía que el libro de la vida, el libro en el que estaban escritos los nombres de todos los salvados, permanecía sellado, no había nadie capaz de abrir los sellos. Y finalmente, cuando venció el león de la tribu de Judá, cuando aquel cordero degollado es digno de abrir sus sellos, es Jesucristo el que es capaz de inaugurar el libro de la vida. Ese es Cristo descendiendo al lugar de los muertos. Ese es Cristo dando la posibilidad de la plenitud de salvación, o sea, Jesucristo.